Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos en las que vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución, el darwinismo y la teoría del diseño inteligente. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero, soy psicólogo, soy especialista en rehabilitación neurocognitiva y soy doctor en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Aquí encuentran mi correo de contacto para quienes quieran escribir y podamos conversar algunos asuntos o resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener posterior a revisar estos videos. Vamos a tomar entonces como punto de partida la siguiente bibliografía que les quiero recomendar, que va a ser parte entonces del trabajo que vamos a estar haciendo durante esta sesión en la que vamos a hablar de estos temas. El primer título, primer ejemplar que quiero mostrarles se llama El telar mágico, un libro de 1985 en el que Robert Jastrow, que es un científico muy importante de la época, 1985 estamos hablando, tiene toda una visión darwinista de cómo incluso se da no solamente el origen de las especies, sino el desarrollo de las mismas y cómo es incluso el desarrollo de la inteligencia. Tenemos un segundo libro, El cerebro accidental, la evolución de la mente y el origen de los sentimientos, de David Linden, de 2010, en el que busca entonces mostrar cómo el cerebro y el sistema nervioso en general no es un diseño como premeditado, sino que es de alguna forma una suerte de un accidente en su conformación, y ambos libros entonces tienen una perspectiva evolucionista. Esa sería entonces lo que va a constituir la postura o la primera postura, la postura A de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. De otra parte, tenemos dos textos. El primero se llama Proceso a Darwin, el por qué la teoría darwinista no es nada más que eso, una teoría, de Philip Johnson, de 1995, y el libro de Diseño Inteligente, un puente entre la ciencia y la teología, de William Dembski, de 2005, que como parte de la otra cara de la moneda nos presenta la postura de los problemas que tiene la teoría darwinista y cuál es la propuesta que se genera en contraposición a esta teoría, mostrando la posibilidad de incorporar lo que se conoce como la teoría del diseño inteligente, la teoría científica del diseño inteligente. Esta entonces constituiría la postura B, la segunda postura que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos entonces a abordar las siguientes temáticas a lo largo de este video. ¿De dónde surge el interés por estudiar la teoría del diseño inteligente? Seguramente muchos de ustedes están viendo este video porque querrán explorar, saber más de qué se trata el tema del diseño inteligente. Hay muchos videos que se encuentran en la web sobre qué es el diseño inteligente, pero desafortunadamente hay mucha información errada, mucha información incompleta, y lo que pretendo con este video es poderles a ustedes traer una información de primera mano de los libros que yo he tenido la oportunidad de leer y poderles compartir entonces las dos caras de la moneda. En segundo lugar, vamos a hablar de qué es la teoría de la evolución, más un resumen de esta teoría, porque también la literatura es muy abundante, los videos que ustedes pueden incluso encontrar en YouTube son abundantes y muy buenos en relación a qué pretende, qué explica, cuál es la descripción de la teoría de la evolución. Pero nos vamos a centrar más fuertemente en qué críticas clásicas y actuales se le hace a la teoría de la evolución. Vamos a ver entonces que esta es una teoría importante, pero que sigue siendo objeto de debate aún en la actualidad. Luego vamos a hablar en cuarto lugar de si es lo mismo darwinismo y teoría de la evolución o qué diferencias puede existir entre estos dos conceptos, para pasar a un siguiente bloque de temas que es definitivamente vamos entonces a explorar qué es y qué no es el diseño inteligente, qué propone la teoría del diseño inteligente, ¿cierto? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Qué implicaciones tiene esta teoría y por qué no se enseña en colegios y universidades en general? O sea, es enseñada en algunos lugares, pero no en todos. ¿Por qué de esto? Y por último, ¿cuáles son las nuevas críticas que se le hacen a la teoría del diseño inteligente? Estamos entonces ubicándonos en el estudio de dos caras de la moneda, la teoría de la evolución
de las especies y la teoría del diseño inteligente para entenderlas y poder entonces tomar partido cada uno de ustedes en relación a cuál de estas los convence más en su explicación de la vida. Bueno, vamos entonces con la primera temática, ¿de dónde surge el interés por estudiar la teoría del diseño inteligente? Entonces, este interés surge, bueno, para mí, desde hace más de 20 años vengo estudiando estos temas que han sido apasionantes en mi formación personal y profesional, pero últimamente, a raíz de un libro que tuve la oportunidad de leer que se llama El cerebro accidental, la evolución de la mente y el origen de los sentimientos de David Linden. David Linden nos dice en el libro que el cerebro accidental del neurocientífico David Linden rebate la creencia tan popular hoy en día según la cual el cerebro humano es la máxima expresión del diseño inteligente. Así, de manera muy convincente, nos explica cómo la afortunada evolución del cerebro ha dado origen a lo más genuino de nuestra condición humana. Y también nos muestra cómo en realidad el cerebro no es una máquina polivalente de resoluciones de problemas, sino más bien una extraña y curiosa aglomeración de soluciones ad hoc que se han ido depositando unas sobre otras a lo largo de millones de años de historia evolutiva. Por otra parte, Linden expone cómo las limitaciones del cerebro evolucionado han generado las principales predisposiciones y flaquezas del ser humano. Una infancia prolongada, una amplia capacidad de memoria, la búsqueda del amor y de las relaciones duraderas a largo plazo, la necesidad de crear relatos convincentes y también el impulso cultural de carácter universal que nos ha llevado a crear explicaciones religiosas y científicas. Con algunas incursiones en el ámbito de la biología evolutiva, este análisis de las funciones mentales nos ayuda a responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos. Entonces, en últimas, este libro lo que busca es contradecir la teoría del diseño inteligente. Entonces, para poder entender por qué la contradice, es importante saber en qué consiste esta teoría, qué es lo que plantea y por qué se ha constituido una teoría tan importante que incluso en ciencia se busca entonces debatir en relación a esta postura. Esta es la temática que aborda el libro, el diseño poco elegante del cerebro, construir un cerebro con partes del pasado, cierto ensamblaje es necesario, sensación y emoción, aprendizaje, memoria e individualidad humana, amor y sexo, dormir y soñar, el impulso religioso, el poco inteligente diseño del cerebro, lo que queda en medio de estas temáticas, algunas lecturas y recursos adicionales, y todo esto entonces desde una visión completamente darwinista. Hay un documental que les recomiendo para tener una introducción a lo que es el diseño inteligente, que está en YouTube, que se llama Designio Inteligente, la clave del misterio de la vida. Ese es un documental que dura aproximadamente 1 hora y 7 minutos para que los que tengan oportunidad y quieran profundizar en este tema lo puedan hacer. Sería interesante que pudieran revisar este video para complementar lo que estamos hablando en estos videos. Bueno, hablemos de diseño inteligente, entonces, para dar una introducción. Hay un libro que William Dembski publica con la Universidad de Cambridge que se llama The Design Inference o la inferencia de diseño, ¿cierto? Entonces, eliminando el azar a través de pequeñas probabilidades. Este libro lo publica Cambridge, pues la Universidad de Cambridge, ustedes saben que es una universidad y una editorial muy prestigiosa que publica este libro a través pues, de todo su contenido y toda la evaluación que hacen de este libro. Aquí tenemos a William Dembski. Este es William Dembski, una persona joven que ha hecho un postdoctorado en matemáticas en MIT, en los Estados Unidos, en física también en la Universidad de Chicago y en ciencia computacional en la Universidad de Princeton. Se graduó de la Universidad de Illinois en Chicago, donde tuvo su bachelor o su pregrado en psicología y una maestría en estadística y un doctorado en filosofía. Él también ha recibido un doctorado en matemáticas en la Universidad de Chicago en 1988 y un máster en divinidades en Princeton. Bueno, ¿qué nos dice entonces el libro de David Linden para que entremos un poco en materia? Dice que muchos libros que tratan el cerebro y un número aún más amplio de documentales que se emiten a través de los canales educativos de televisión no hacen más que perpetuar un malentendido fundamental acerca del funcionamiento neuronal, ya que presentan el cerebro como si fuera un prodigio de ingeniería, un dispositivo optimizado, la cumbre del diseño. Es decir, que al cerebro se le ha dado y al sistema nervioso se le ha dado un papel predominante en cómo valoramos y cómo pensamos en el cerebro como una gran obra de ingeniería.
Sin embargo, él dice que se le ha dado eh, tanta atención al cerebro que termina haciéndose entonces de alguna manera como una especie también de idolatría, de adoración, de becerro, al que valdría la pena prestar atención porque quizás, como él lo plantea en su libro, el cerebro no es tan perfecto como pensamos que lo es. El cerebro, dice, no ha sido diseñado de manera elegante ni mucho menos. Es un revoltijo improvisado que sorprendentemente y pese a sus cortocircuitos logra realizar una serie muy impresionante de funciones. Pero si bien la función general es impresionante, no cabe decir lo mismo de su diseño. Y lo que es más importante, el extravagante, ineficaz y singular plano de construcción del cerebro y sus partes constitutivas es fundamental para nuestra experiencia humana. Trataré de convencer al lector de que las limitaciones de un diseño cerebral extravagante y evolucionado fueron lo que en última instancia condujo a la aparición de muchos de los rasgos humanos trascendentales y únicos. El hecho de tener una infancia prolongada, nuestra amplia capacidad de memoria, sustrato en el que se crea nuestra individualidad a través de la experiencia, nuestra búsqueda de relaciones amorosas duraderas, nuestra necesidad de crear relatos convincentes y, en última instancia, el impulso cultural universal que lleva a crear explicaciones religiosas. Entonces, todo esto es resultado, plantea David Linden, de una serie de sucesos que han venido ocurriendo a través de la historia en el que el cerebro ha permitido que todas estas conductas se puedan llevar a cabo gracias a cómo se conformó el cerebro, no como un acto de ingeniería, sino como un acto más accidental, como lo plantea él. Pero ¿por qué David Linden estará tan interesado en contrarrestar la teoría del diseño inteligente? Como les decía, la teoría del diseño inteligente es una teoría que ha ganado cada vez mayor aceptación en el mundo académico, en el mundo científico, y vamos entonces a entender qué es lo que hay de fondo en este asunto del diseño inteligente y de la controversia, el debate que se genera entre estas dos posturas. Si ustedes buscan haciendo un ejercicio, ustedes saben que Wikipedia pues no es precisamente el mejor lugar para buscar información académica, pero si hacemos un ejercicio de buscar en Wikipedia qué es diseño inteligente, se describe como un argumento pseudocientífico a favor de la existencia de Dios. Vamos a ver en esta serie de videos que sobre diseño inteligente se ha dicho muchas cosas que no son realmente diseño inteligente y que nunca sus autores han planteado. Entonces lo primero que tenemos que decir es que es una teoría científica, no es pseudocientífica, eso es lo primero que hay que decir. Y la teoría del diseño inteligente en ningún caso está hablando de la existencia de Dios. Eso vamos a ver por qué puede presentarse estos malos entendidos para que podamos entonces entender realmente qué sí es diseño inteligente. Bueno, entonces hablemos sobre la teoría de la evolución. ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución, pues, es una teoría científica. Para hablar de ella, entonces, podríamos resumirlo en estos tres principios que se plantean sobre lo que versa esta teoría tan importante en el mundo científico. Entonces, primero tenemos que hablar de la teoría lamarckiana, que fue previa a la teoría de Charles Darwin, que nos plantea que, por ejemplo, las jirafas, para explicar por qué tienen el cuello largo, es porque estas jirafas llegó un momento donde el alimento se escaseó, no podían alcanzar el alimento que estaba en las partes superiores de los árboles y lo que tenían que hacer era estirar el cuello para poder alcanzar ese alimento que ya se había agotado en la parte inferior. Entonces las jirafas, por medio de estirar el cuello, cada vez iban alargando su cuello, se iba haciendo como un ejercicio muscular en el que se iba estirando ese cuello y de esa manera las jirafas entonces lograron tener un cuello largo para que posteriormente pues esto fuera adaptativo y pudiera perpetuarse. Sin embargo, esto es como pensar que si a una lagartija yo le corto la cola, entonces las descendencias van a nacer sin cola. Sabemos que un cambio que se da en la especie, a no ser que tenga una transmisión genética, pues ese cambio no se va a perpetuar en las generaciones siguientes. Posteriormente viene entonces la teoría darwinista, que lo que dice es que hay una mutación que dio lugar a que algunas jirafas tuvieran el cuello más largo. No por necesidad, no porque el medio se lo estuviera exigiendo, sino porque hubo una mutación que dio paso a que algunas jirafas nacieran con el cuello largo. Estas jirafas que tenían el cuello largo tenían la posibilidad de alcanzar ese alimento que estaba en las partes superiores y por lo tanto eran más adaptativas
al medio y a las exigencias que el medio estaba teniendo. De tal manera que con el tiempo las jirafas que tenían el cuello pequeño se extinguían y quedaban preservadas aquellas que tenían el cuello largo. Entonces, retomando los principios que nos plantea la teoría darwinista, la teoría de la evolución, es que hay unas mutaciones que se dan por azar y que esas mutaciones se transmiten de generación a generación. Hoy en día, cuando hablamos de neodarwinismo, hablamos de la incorporación de los conocimientos de la genética a estos postulados que inicialmente nos presenta Charles Darwin. En la época de Darwin, pues él no conocía la influencia de la genética, entonces no hablaba pues de transmisión genética como tal, pero sí de transmisión de unas especies a otras, de generación a generación. Y en tercer lugar, la selección natural que privilegia los cambios adaptativos, es decir, la sobrevivencia de los más aptos. Como les indicaba en el ejemplo de las jirafas, aquellas que tenían el cuello más largo eran las que lograban adaptarse a esas condiciones que el medio estaba demandando, que era en este caso tener el alimento en las partes superiores, y entonces estas jirafas eran las que preservaban y las otras, como lo ven ustedes en la imagen, las de cuello corto, eran las que perecían. Esto es, pues, digamos, a grandes rasgos, lo que plantea la teoría darwinista, la teoría de la evolución de las especies, ¿cierto? Estos son los principios que nos plantea esta teoría. Tenemos entonces sobre Charles Darwin. Él nació en 1809, murió en 1882 y se dice de él que en una de sus cartas escritas al final de su vida escribió lo siguiente: pero puesto que me lo preguntáis, puedo aseguraros que mi juicio sufre a menudo fluctuaciones. En mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios. Yo pienso que en general, y sobre todo a medida que envejezco, la descripción más exacta de mi estado de espíritu es la del agnóstico. O sea, Darwin parece que nunca cayó en el ateísmo, sin embargo, viniendo de una familia protestante, él en sus dudas y en sus meditaciones lo que llega es a caer en el agnosticismo, que es la creencia en que hay algo, no se sabe cómo definirlo, pero que hay un algo superior que no lo define a una institución religiosa en particular. Bueno, en tercer lugar, hablemos sobre las críticas clásicas y actuales que se le hace a la teoría de la evolución. Entonces, aquí vamos a dedicar un momento importante para poder entender por qué la teoría darwinista, siendo una teoría tan importante, no es una teoría que en este momento pueda ganar el consenso de la mayoría de los científicos, de gran parte de los científicos, sino que sigue siendo una teoría que está en constante debate. Sobre la teoría de la evolución de las especies, entonces han surgido distintas críticas. Recuerden que esta teoría nos indica que el hombre en particular viene de los homínidos, ¿cierto? Entonces, hubo una serie de mutaciones que se fueron dando en estas especies y que a lo largo de miles de millones de años estos fueron variando y de alguna manera entonces se fueron constituyendo en lo que hoy en día somos como especie humana a lo largo pues, de muchos años de evolución. Pero sin embargo, como les decía, pues hay una serie de críticas que sufre esta teoría. Por ejemplo, en primer lugar, se habla que es una teoría y no un hecho. Todavía no se ha podido afirmar a ciencia cierta que esto sea un hecho por una sola razón, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió en el pasado y que no podemos replicar, ¿cierto? Entonces estamos ante un fenómeno científico que debemos estudiar hacia atrás, de forma retrospectiva. No podemos replicar esta experiencia y aunque se han hecho intentos para tratar de mostrar algunos elementos constitutivos de los mecanismos de evolución, no se ha podido entonces a la fecha, por ejemplo, generar una nueva especie. Entonces, en primer lugar, que es una teoría y no un hecho. Una teoría importante sí, pero no un hecho demostrado. En segundo lugar, tiene un problema, aunque la teoría no pretende hablar del inicio, de cómo surgió el inicio y cómo surgió la vida, esa teoría no nos explica eso, no nos logra explicar cómo surgió el principio y cómo surgió la vida. Sabemos en ciencia que hubo un gran Big Bang, ¿cierto? No sabemos cómo ocurrió, de qué manera, cómo fue posible esto, ¿cierto? De la nada, cómo se dio una generación ex nihilo, es decir, de la nada, cómo apareció el algo, ¿cierto? Toda la materia que conocemos y posteriormente cómo surge la vida, porque inicialmente con el Big Bang no apareció la vida, sino que la vida surge posteriormente.
Entonces, esta teoría se le critica que no logra explicar cómo surgió el principio y cómo surgió la vida, sino una vez hay vida, cómo se desarrollaría esta y cómo pasarían de una especie a otras, es lo que pretende esta teoría. En tercer lugar, ¿por qué desecha la evidencia negativa? Entonces, en el registro fósil se han encontrado distintos hallazgos que en ciencia lo que hace el científico es tomar las evidencias y concluir a partir de ellas, no simplemente tomar aquellas que favorecen su postura científica o su hipótesis, sino tomar todas las evidencias y concluir a partir de ellas. Ya vamos a revisar un poco más este punto. En cuarto lugar, puede explicar la microevolución, pero no la macroevolución. Ya vamos a también entender qué es eso de la microevolución y qué es la macroevolución. En palabras sencillas, la microevolución es que la teoría de la evolución de las especies habla muy bien de los cambios que se generan dentro de la misma especie, ¿cierto? Pero no los cambios que se dan de una especie a otra. O sea, a partir de una inferencia que se da por los mecanismos que aparecen de cambios entre la misma especie, se hace una inferencia hacia el cambio de una especie a otra, y esto es lo que se tiene que demostrar. Tenemos suficiente evidencia de que la microevolución es un hecho, de que es real, por los mecanismos que Darwin describió, por mutaciones, por selección natural y demás, pero no sobre la macroevolución. Y al igual que en la religión, se requiere fe, tanta fe o más, muchos plantean, para creer en la teoría de la evolución que para creer en una creación de una inteligencia superior. Bueno, cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología, en mi primer semestre teníamos una clase de biología que daba una bióloga muy interesante y nos puso a leer un libro que se llama El telar mágico. Cuando comenzó la clase, nosotros éramos dos grupos de psicología, que un grupo entró a su clase de psicobiología y nosotros entramos a otra clase distinta. Cuando ellos salieron de clase, nosotros entramos a esa clase de biología y todos salieron diciendo, por favor, no le digan nada a la profesora acerca de alma, de espíritu, de Dios, hablen únicamente en términos evolucionistas, en términos de Darwin. Y mi primera reacción fue, ¿y por qué yo tengo que decir algo si yo creo algo distinto? O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar mis creencias o mi forma de pensar porque otra persona me esté diciendo que debo hacerlo de esa manera? Entonces ella, una vez entramos al salón, se presentó y nos preguntó, ¿qué es el hombre? Cada uno pues debe responder qué es el hombre. Ella iba anotando en el tablero cada una de las respuestas que nosotros damos. En ese entonces era el tablero de tiza, ¿cierto? El pizarrón de tiza, que se escribía con tiza, y ella iba anotando en el tablero cada una de las respuestas que nosotros íbamos dando. Llegó un momento donde yo escuchaba lo que todos decían, lo que ella escribía, y a mí me llamaba la atención que muchas personas creían una cosa pero decían otra distinta. Entonces, en algún momento al final, yo levanté la mano y yo dije, bueno, yo creo que eso son características del hombre, lo que el hombre piensa que el hombre es, pero para mí el hombre es una creación divina compuesta de material físico y esencia espiritual dependiente de su creador. En ese momento ella abre los ojos, escribe en el tablero la palabra alma, la tiza se desmoronaba, con odio me miró y me decía que cómo se me ocurría, que yo ya estaba en la universidad, que debía abandonar esos mitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí, pues yo no quería entrar en mayor debate porque lo que quería hacer era simplemente dejar una postura en claro, que si yo opinaba algo distinto, pues lo podía decir y sostener y defender y argumentar mis ideas, ¿cierto? No dejarme influenciar por lo que el grupo había dicho, el grupo anterior, que teníamos que decirle a esta persona. A partir de ese momento, ella nos puso a hacer un ensayo que como título debía llamarse ¿Qué es el hombre? Y cada uno pues debía empezar a argumentar con bibliografía y demás qué era el hombre, y aquellos que hablaban de evolución, de darwinismo, etcétera, sacaban 4, 4,5, 5, ¿cierto? Una nota sobre 5. Los que hablábamos de otros temas, entonces pues teníamos una postura distinta, una postura de una creación, de un diseño, entonces sacamos 1, 1,5, máximo 2, y esto pues empezó a generar que empezara yo a estudiar cada vez más estos temas, a profundizar en ellos y a buscar evidencia científica, evidencia académica para poder sostener mis ideas.
Ella entonces en su momento nos puso a leer este libro de Robert Jastrow, El telar mágico, nos puso a leer muy bien, me acuerdo, el capítulo 2, 4, 6, 9 y 11, y a mí me llamó la atención porque el uno no, me leí desde el principio, me llamó la atención este libro y me empecé a leer el primer capítulo. Y de este libro retomo lo siguiente que encuentro, que era también algunos de los pasajes que yo le citaba a ella en el ensayo. Sobre el origen del principio, recuerden que decíamos que la teoría de la evolución falla en poder decir cómo surgió el principio, o más que falla, no logra resolver esa inquietud, ¿cierto? Porque decíamos que no pretende hablar del origen, pero habla una vez la vida se ha generado. Entonces, sobre el origen del principio, dice Robert Jastrow, la ciencia no puede descubrir ninguna fuerza en la naturaleza a la que pueda atribuirse el inicio del universo, y no puede descubrir ninguna prueba de que el universo existiera antes de ese primer momento. Es decir, la ciencia sabe que hubo un primer momento, un gran Big Bang, una gran explosión donde se origina la materia. Antes de eso no existía materia, antes de eso estaba la nada, aparece la materia. La ciencia no sabe descubrir cómo fue posible esto. Y en segundo lugar, sobre el origen de la vida dice, más adelante, otro misterio irrumpe en la historia de nuestro planeta. Según el testimonio de los fósiles, en un determinado momento de los primeros 1.000 millones de años de su existencia, aparecieron sobre la Tierra formas simples de vida. ¿De dónde procedían esos primeros organismos vivos? Y o bien fue colocado aquí por el creador, o bien evolucionó a partir de moléculas no vivas de acuerdo con las leyes de la química y la física. No hay una tercera forma. Ha de ser la una o la otra. Lo que me llama la atención de este libro y de los planteamientos de Robert Jastrow es que él hace algo que en su momento no estaba haciendo la profesora de biología. Está bien que la profesora de biología en su momento tuviera una postura darwinista, estuviera convencida de esa postura, pero lo que no estaba bien era que intentara imponerla ante todos los estudiantes que estábamos en ese momento y desacreditar cualquier otra posibilidad alterna que tuviéramos de explicación, que era lo que ella estaba haciendo, sino que aquí como Robert Jastrow hace, dice, mire, hay dos posibilidades válidas, o fue creación o fue evolución, ¿cierto? Son dos posibilidades, son válidas ambas, y él dice, yo me voy a ir por la explicación darwinista, y todo el libro de Robert Jastrow del telar mágico es toda una explicación darwinista de cómo se da la vida, de cómo se desarrolla y todo el proceso entonces de inteligencia y de predicción a futuro de qué va a pasar con ese desarrollo, esa evolución de la mente. Pero él, como les digo, hace algo muy interesante y es que deja dos posibilidades abiertas. Dice, estas dos posibilidades son válidas en ciencia. O hay una creación o hay una evolución. No hay una tercera forma porque podríamos pensar que entonces la vida fue sembrada aquí en este planeta por algunas inteligencias extraterrestres de otros planetas, de otros mundos. Pero entonces el problema con ello es que la pregunta se traslada y a ese otro planeta o a ese otro universo cómo surgió la vida. Y volvemos entonces a llegar a estas dos únicas posibilidades. O fue una creación o fue por medio de evolución, a través del azar. Entonces hablemos de por qué desecha la evidencia negativa. Hablemos un poco del registro de los fósiles. ¿Qué ha pasado con eso? Sobre esa evidencia negativa, entonces vamos a encontrar en primer lugar el hombre de Neandertal de 1856. ¿Qué se encontró para esa época? Se encontró una calavera y varios huesos, pero ¿qué se descubrió posteriormente? Con ello entonces se hizo toda la reconstrucción de cómo posiblemente era el hombre de Neandertal. Posteriormente se descubrió que se cree hoy en día que estas criaturas fueron auténticos seres humanos, o sea, no fueron una transición entre los homínidos y el ser humano, sino que ya eran realmente seres humanos, que sufrieron severamente de raquitismo causado por deficiencia en la vitamina D. Entonces no eran esas especies intermedias o transición que se necesitaba, porque el mismo Charles Darwin decía que su teoría era tan verdadera que la misma historia le iba a dar la razón en el futuro cuando se encontraran las miles de especies intermedias que se requerían para que se diera el paso de una especie a otra, porque las especies no pasaban por mutación instantánea de una especie a otra, sino por ligeras mutaciones, cambios graduales en el tiempo que hacían que aparecieran muchas especies intermedias entre la transición de una a otra. Pero, como les digo, esta entonces, que parecía ser una especie intermedia, se descubrió que era ya un ser humano como tal que había sufrido pues una enfermedad. En segundo lugar tenemos el hombre de Java.
en 1891, que se encontró la tapa de una sola calavera. Con ello se hizo la reconstrucción de cómo hubiera podido ser esa especie intermedia, y un año después se encontraron un pequeño hueso del muslo y dos muelas a 16 metros de donde se encontró la tapa de la calavera. Se creyó que eran de una misma criatura y fueron fechados con antigüedad de 500.000 de años. ¿Qué se descubrió posteriormente? 31 años después, el autor reconoció que en el lugar encontró dos calaveras obviamente humanas en la misma fecha y lugar. Reconoció que su descubrimiento eran los restos de un mono gibón de gran tamaño. Entonces, aquí una vez más se encuentra que no es parte de una especie intermedia más, sino que es un mono como tal, ¿cierto? Era un mono, no una especie entre el mono y el ser humano, o entre los homínidos y el ser humano, sino que era un mono gibón de gran tamaño de la época. Bueno, uno podría pensar que con los dos anteriores, pues los descubrimientos fueron ingenuos, que las personas que hicieron estos hallazgos y estas reconstrucciones, pues pensaban sinceramente que eran especies intermedias y que posteriormente pues se dieron cuenta que no lo eran y pues no pasó nada. Sin embargo, encontramos un tercero, el hombre de Piltdown, que realmente sí fue un fraude, un engaño intencionado. En 1912 se encontró una calavera y unos pocos dientes. Se fechó con antigüedad de 500 a 750.000 años. Pero ¿qué se descubrió posteriormente? Mediante pruebas de fluoruro se descubrió que era un engaño colosal. La calavera había sido manchada con sales de hierro para darle apariencia de antigüedad. Entonces, intencionalmente se manipuló la evidencia para mostrar que era muy antigua y que entonces hacía parte de una especie intermedia entre los homínidos y los seres humanos. Posteriormente, pues se dieron cuenta que esto había sido un fraude y esto fue publicado en los medios y en las redes, como les digo, como uno de los mayores fraudes de la historia. Bueno, y devolviéndome a esto, ¿por qué entonces hablamos de esa evidencia negativa? ¿Por qué tanto afán en demostrar que la teoría darwinista era cierta? ¿Cierto? Aquí lo que se evidencia es que existía un afán por demostrar que el darwinismo era cierto. Y como lo vamos a ver, ha existido a lo largo de la historia un afán por demostrar que en efecto es así. En ciencia esto ya es un sesgo. En ciencia lo que se busca es, tenemos una hipótesis, esa es una hipótesis interesante, busquemos la evidencia y que la evidencia hable por sí sola, pero no pretendamos manipular las evidencias o no pretendamos demostrar lo que queremos demostrar, sino simplemente que la evidencia hable por sí misma. Tenemos en cuarto lugar el hombre de Pekín, 1912, que se encontró 30 calaveras y 147 dientes. Se hizo entonces una reconstrucción de cómo podía ser entonces ese hombre, esa especie intermedia. Pero ¿qué se descubrió? Los restos desaparecieron en 1941 cuando eran trasladados desde Pekín por un destacamento estadounidense para protegerlos de la invasión japonesa. Se cree que eran los restos de algunos monos de gran tamaño que los obreros de una cantera de cal mataron y comieron. Una vez más, no era una especie intermedia, sino que eran los monos de gran tamaño que unos obreros habían comido y que no eran una especie pues intermedia. Tenemos al hombre de Nebraska o Nebraska Man en 1922, que se encontró un diente, que se descubrió y con esto pues se hizo toda una reconstrucción de cómo era ese hombre de Nebraska. Se descubrió en 1927 que el diente correspondía a una raza de cerdos desaparecidos. Entonces no eran una especie intermedia nuevamente, sino que eran cerdos que ya habían desaparecido y que pudieron ser identificados. Tenemos el mono de África Oriental en sexto lugar. 1959, que se encontró la tapa de una calavera y unos pocos fragmentos de hueso. Se le dio una antigüedad de entre 2 y 4 millones de años. ¿Qué se descubrió posteriormente? Antes de su muerte, el autor reconoció que creía que su descubrimiento no era otra cosa que una variedad de Australopithecus, o sea, monos australes, encontrados en 1924. Es decir, nuevamente, seguimos sin tener a la fecha en este momento especies intermedias, sino especies ya conocidas en su momento. Aquí tenemos los monos. Bueno, hay un libro entonces, como les decía, que se llama Proceso a Darwin, y por qué la teoría darwinista no es nada más que eso, una teoría que nos va a plantear entonces lo siguiente, hablando de la educación darwinista.
El Museo Británico de Historia Natural, situado en un magnífico edificio victoriano en el distrito de Gran Londres de South Kensington, celebró su centenario en 1981, inaugurando una nueva exhibición acerca de la teoría de Darwin. Una de las primeras cosas que se encontraba el visitante al entrar en la exhibición era un cartel que decía lo siguiente: ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tantas clases diferentes de seres vivientes? Una idea es que todos los seres vivientes que vemos en la actualidad han evolucionado desde un antecesor distante mediante un proceso de cambios graduales. ¿Cómo pudo tener lugar la evolución? ¿Cómo pudo una especie cambiar a otra? La exhibición en este local contempla una posible explicación, la explicación primero ideada por Charles Darwin. Entonces aquí nos presentan el Museo Británico de Historia Natural, que es muy importante en Inglaterra, y nos dice, frente a la pregunta de por qué hay tantas clases distintas de seres humanos, hay una posibilidad, la posibilidad de la evolución planteada por Darwin. Sin embargo, dice posteriormente, un cartel que había al lado incluía esta declaración: otra explicación es que Dios creó todos los seres vivientes perfectos e inmutables. Un folleto afirmaba que el concepto de evolución por selección natural, hablando estrictamente, no es científico, porque ha sido establecido por deducción lógica y no por demostración empírica. Entonces nos dice, hay dos posibilidades: fue evolución, o otra explicación es que Dios creó todos los seres vivientes perfectos e inmutables, o sea, diseño, ¿cierto? Ahí tenemos las dos explicaciones. Y más adelante decía que ese concepto de evolución por selección natural, hablando estrictamente, no era científico. ¿Por qué no era científico? Porque había sido establecido por deducción lógica y no por demostración empírica, que es una de las grandes críticas que tiene el darwinismo, y es que no se ha demostrado empíricamente que la evolución funcione de la manera que se dice que lo hace, sobre todo para explicar especies, el paso de una especie a otra. Y el folleto hacía la observación de que si la teoría de la evolución es cierta, provee una explicación para la disposición de grupos dentro de grupos de la naturaleza que habían descrito los taxónomos. El tenor general, es decir, la idea principal de la exhibición, era que el darwinismo era una teoría importante, pero no algo de lo que sea irrazonable dudar. Estamos hablando de 1981, y en 1981 se decía que la teoría darwinista era una teoría importante, pero una teoría de la cual todavía existían muchas dudas, muchos objetos de debate. ¿Qué pasa posteriormente? Dice este autor: cuando yo visité el museo en 1987, es decir, 6 años después, las exhibiciones no contenían nada que pudiese alertar al observador de la calle acerca del hecho de que haya cosas polémicas en la teoría de Darwin. Por ejemplo, el infame cartel de una posible explicación en la entrada de la exhibición de Darwin había sido reemplazado con el siguiente y tranquilizador mensaje: cuando nos comparamos con nuestros parientes fósiles, encontramos evidencia de que el hombre ha evolucionado. El trabajo de Darwin dio un fuerte sustento a la idea de que todos los seres vivientes han evolucionado a las formas que vemos en la actualidad mediante un proceso de cambio gradual a lo largo de muy largos periodos de tiempo. Eso es lo que queremos decir por evolución. Muchas personas encuentran que la teoría de la evolución no entra en conflicto con sus creencias religiosas. ¿Qué pasó acá? De 1981 a 1987, esa postura que estaba teniendo el museo de presentar dos alternativas, evolución y creación o diseño, empezó a ser cuestionada, atacada, y el museo entonces cambió su presentación por esta descripción que estamos señalando en este momento. Y dice, muchas personas encuentran que la teoría de la evolución no entra en conflicto con sus creencias religiosas. Las palabras equívocas en la exhibición original insinuaban claramente que habían bases para dudar acerca del darwinismo, pero no había dado clara indicación de cuáles podían ser precisamente las bases para la duda. Como explicó el portavoz del museo en una entrevista, las exhibiciones no tocaban problemas como la falta de formas de transición en el registro fósil, el repentino estallido de formas complejas debido al comienzo de la era cámbrica, la dificultad de explicar el origen del código genético, los límites al cambio que se evidenciaban en los experimentos de crianza, la controversia sobre el monstruo viable, la controversia acerca del equilibrio puntuado y la importancia de las exhibiciones cataclísmicas. Vamos a darnos cuenta que esas, siendo los asuntos de debate críticos de la teoría de la evolución en esos años, siguen siendo hoy problemas que sigue afrontando la teoría darwinista y que todavía no ha podido dar una respuesta satisfactoria.
Pero no solamente estas críticas, tenemos más de 34 críticas de falta de evidencias o de evidencias negativas. Voy a simplemente mencionarlas para que ya ustedes, pues, por su cuenta, lo puedan consultar. En primer lugar, interrogantes sobre la teoría de la sopa prebiótica. 2. Éstasis, o sea, las características dominantes de las especies fósiles o ausencia de cambio. 3. Ausencia de las especies intermedias, lo que llamamos macroevolución, y confirmación de la microevolución. El caso del pez pulmón, el ornitorrinco, palmípedo, las arqueobacterias y las eubacterias. 4. Evidencia de las pocas posibles especies intermedias encontradas a la fecha. 5. Crítica al Archaeopteryx y terápsidos en relación con la macroevolución. 6. Reclasificación del morganocodonte en relación con el terápsido. 7. Inviabilidad de las macromutaciones. 8. Explicaciones pobres sobre el equilibrio puntuado. 9. Críticas al planteamiento del reloj molecular. 10. Críticas a la teoría de las mutaciones como explicación. 11. Mosca de la fruta o del vinagre. 12. Polilla de abedul. 13. Ojo y alas. 14. Plumas de las aves. 15. Pulmón de las aves. 16. Aves no voladoras de Hawái. 17. Pelo de los mamíferos y hemoglobina. 18. Ballenas y murciélagos. Ya nos vamos a referir acerca de las ballenas específicamente. 19. Reclasificación del basilosáureo y dudas acerca de este. 20. Evidencias en el registro fósil de la explosión cámbrica. 21. Falta de explicaciones del paso de bacterias y algas procarióticas a animales eucarióticos y multicelulares. 22. Falta de explicaciones y apoyo en el registro fósil de la transición reptil a mamífero. 23. Falta de atención a los problemas de macroevolución en plantas. 24. Limitaciones en la selección artificial con plantas. 25. Explicación de la aparente contradicción entre selección natural y selección sexual. 26. Reducción de las evidencias del paso de simio a hombres. 27. El fraude del hombre de Piltdown, hombre de Java, hombre de Pekín, Homo erectus que vimos anteriormente. 28. Dudas de la existencia del Homo habilis. 29. Cuestionamientos sobre el Homo erectus en la cadena ancestral. 30. Controversias sobre la EVA mitocondrial. 31. Controversias ante el descubrimiento de Lucy. 32. Falta de evidencias en los análisis moleculares. 33. Imagen distorsionada del registro fósil presentada en libros de texto de ciencia y otras fuentes. 34. Algunas otras preguntas que no logra responder esta teoría, como por ejemplo el origen de la información, el origen de la inteligencia, y otras que vienen actualmente que las vamos a ver más adelante. Bueno, hay unas características generales que tiene la ciencia. Según Johnson, tiene 5 rasgos esenciales. Es guiada por la ley natural, tiene que dar sus explicaciones con referencia a la ley natural, es susceptible de prueba frente al mundo empírico, sus conclusiones son provisionales, es decir, no son necesariamente la palabra final, y es falseable. Quizás esta número 5 es muy importante porque todo en ciencia puede ser cuestionado. Hoy en día, cuando se cuestiona la teoría de la evolución, a las personas muchas veces los llaman pseudocientíficos o religiosos, y en ciencia todo puede ser cuestionado y sometido a prueba, ¿cierto? O sea, no tendría por qué haber temor de cuestionar, de someter a prueba, de buscar evidencias en relación a estos temas. Pero lo que se encuentra actualmente es que muchas veces a las personas que dudan de la teoría de la evolución los descalifican. Y esto es algo que no debería pasar porque la ciencia, como les digo, es falseable. Yo puedo hoy falsear algo que hemos creído en ciencia porque encontramos una prueba, una evidencia de lo contrario. Por ejemplo, cuando se creía que la Tierra era plana, posteriormente entonces aparecieron evidencias de que la Tierra era redonda y tuvimos que cambiar nuestra concepción a creer que la Tierra era redonda, y actualmente lo creemos así, aunque hay un movimiento importante de personas que cree que la Tierra es plana y lo argumenta, ¿cierto? Pero en ciencia digamos, estas posturas se tienen que debatir, se tienen que mostrar con evidencias. Hablemos entonces de la crítica a la explicación de la evolución de la ballena, para que entendamos qué es específicamente lo que se dice en relación a por qué esa transición de la ballena de un ser terrestre a un ser acuático es prácticamente imposible. Vamos a ver por qué. El biólogo Douglas Dewar dio la siguiente descripción ilustradora. Consideremos lo que se implicaría en la conversión de un cuadrúpedo terrestre primero en una criatura semejante a la foca y luego a una ballena. O sea, estos son los pasos que se hubieran requerido. Primero el cuadrúpedo terrestre, luego una criatura como una foca y luego como una ballena.
El animal terrestre, aún en tierra, habría tenido que dejar de emplear sus extremidades posteriores para locomoción. ¿Esto cómo? Pues a través de mutaciones, ¿cierto? Al azar. Y tendría que haberlas mantenido permanentemente estiradas hacia atrás a cada lado de la cola y arrastrarse empleando sus extremidades anteriores. Algo muy importante acá es que este proceso no tuvo que darse como que este animal terrestre quería incursionar el agua, sino que fue algo que se dio por mutaciones y de forma gradual, como lo vamos a ver. Entonces, lo que nos continúa diciendo es, durante sus incursiones al agua, tiene que haber retenido sus extremidades posteriores en su posición rígida y nadar moviéndolas junto con la cola de lado a lado. Como resultado de este acto de propia negación, hemos de suponer que las extremidades traseras quedaron finalmente fijadas a la cola con el desarrollo de una membrana. De esta manera, la parte trasera del cuerpo se habría vuelto como la de una foca. Habiendo llegado a esta etapa, la criatura, en anticipación de un tiempo futuro en el que daría nacimiento a sus pequeños debajo del agua, fue desarrollando gradualmente un aparato mediante el que la leche es forzada a la boca del pequeño y mientras tanto se ha de formar una caperuza alrededor del pezón en el que se ajusta herméticamente el hocico del pequeño. La epiglotis y el cartílago laríngeo se alargan hacia abajo para conectarse firmemente a este tubo, a fin de que el adulto pueda respirar mientras toma agua en la boca y el joven mientras toma la leche. Estos cambios han de ser conseguidos en su totalidad antes de que la cría pueda nacer debajo del agua. Obsérvese que no hay ninguna etapa intermedia entre nacer y mamar debajo del agua y nacer y mamar en el aire. Al mismo tiempo tiene que darse varios otros cambios anatómicos, el más importante de los cuales es la transformación completa de la región de la cola. La parte posterior del cuerpo ha de haber comenzado a doblarse en la zona anterior y el doblamiento tiene que haber continuado hasta que el movimiento lateral se transforma en un movimiento arriba y abajo. Mientras tuvo lugar este proceso de doblamiento, las extremidades posteriores y la pelvis tuvieron que ir disminuyendo de tamaño hasta que las primeras dejaron de existir como extremidades externas en todas las ballenas y desaparecieron completamente en la mayoría de ellas. Lo que nos está diciendo aquí Johnson es que se necesitarían muchísimas mutaciones para que esto fuera posible y que esas mutaciones tendrían que haber ocurrido todas al mismo tiempo. Bajo la primicia de la teoría de la evolución, estas mutaciones no pasan inmediatamente todas al tiempo, sino que van pasando gradualmente en miles de millones de años muchas veces. Entonces, esta explicación nos dice que es muy improbable que esto hubiera podido ocurrir de esa manera, no hubiera sido funcional, las especies intermedias hubieran fallecido en el intento. Entonces, esta es una de las críticas que se hacen, por ejemplo, a la transición de un animal terrestre a ballena. En palabras de Darwin, Darwin decía, la selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Lentos en el tiempo, sobre todo en teoría darwinista se entiende que esos cambios se van dando años para años, miles de años, con el paso del tiempo, y que el darwinismo nos plantea que no hay una intencionalidad, o sea, no es que se quiera generar una nueva especie, sino que por azar esto se logra, ¿cierto? Mediante las adaptaciones que estas nuevas especies van teniendo. Adicionalmente nos dice, la selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas, ¿cierto? Porque las mutaciones no siempre se encontraría que son para bien me refiero para una mejor adaptación de la especie, ¿cierto? Porque la evolución pues no califica qué es bueno y qué es malo, sino simplemente qué es más adaptativo o no al medio. Y plantea Darwin, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no puede haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Esto es pues algo que vamos a ver, que existen órganos complejos que, como dice Darwin, no se pudieron formar por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas y que hacen entonces dudar acerca de esa teoría darwinista como una explicación satisfactoria del origen de las especies. Por ejemplo, tenemos el flagelo bacteriano, que ya nos vamos a referir a él como una de las estructuras que utilizan las bacterias para nadar en el medio acuoso, medio líquido, y que al hacer un análisis de estas estructuras se identifican que es imposible que hayan sido producto de una evolución
por medio de mutaciones sucesivas. Hay que diferenciar lo que es adaptación y evolución, que es otra de las críticas que se hace. Adaptarse no es evolucionar. Yo puedo, por ejemplo, irme para el polo norte, el polo sur, mi piel se va a transformar, va a acumular mayor grasa, ¿cierto? Va a ser más gruesa mi piel, pero una vez yo me devuelva para Medellín con el paso del tiempo, otra vez mi piel se va a adaptar a las condiciones ambientales de esta ciudad, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que adaptarse no es evolución. Para que haya realmente evolución se requiere que haya un cambio genético de una generación a otra. Por ejemplo, el cambio del color del camaleón es una adaptación que él tiene, que esto, si se transmite de generación en generación, como de hecho lo hacen, ¿cierto? Por eso los camaleones cambian de color. Entonces estamos hablando de un proceso evolutivo en términos de que se transmiten esas características de generación en generación, pero sigue siendo el mismo camaleón, ¿cierto? Ahí estamos hablando de una microevolución, una evolución dentro de la misma especie, que fue seguramente adaptativo el que cambiara de color para mimetizarse, para no dejarse identificar de los depredadores y así pudiera preservar su vida. Y esto pues hizo que los que tenían esa característica de cambiar de color, entonces se pudieran mantener, y esto tuvo que transmitirse genéticamente para que los cambios se pudieran preservar. En segundo lugar, hay que diferenciar microevolución de macroevolución, como ya les he indicado. Microevolución es cambios dentro de la misma especie. Macroevolución es el cambio de una especie a otra. Como les decía, la microevolución se ha comprobado, es un hecho, mediante los cambios graduales, mediante el azar, las mutaciones, la selección natural, pero la macroevolución es una inferencia a partir de la microevolución. No hay una demostración empírica de esta. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que identificó Darwin, de los pinzones, de los distintos picos que tenían los pinzones, ¿cierto? Que se fueron dando por mutaciones. Esto es real, ¿cierto? Fue una microevolución que tuvieron esos pinzones, pero ellos nunca dejaron de ser pinzones, siempre fueron pinzones, no cambiaron de una especie a otra, no fueron otro animal distinto. Entonces, la microevolución es real por mecanismos de mutación y selección natural, mientras que la macroevolución no puede ser explicada por los mecanismos de mutación y selección natural. Fenómenos que no son explicados completamente por el darwinismo. En realidad, los siguientes problemas se han probado intratables por completo, no solo para el mecanismo mutación-selección, sino también para cualquier otro proceso natural indirecto propuesto hasta la fecha. El origen de la vida, el origen del código genético, el origen de la vida multicelular, el origen de la sexualidad, la escasez de las formas de transición en el registro fósil, el Big Bang biológico que ocurrió en la era cámbrica, el desarrollo de sistemas complejos, de órganos complejos y el desarrollo de las máquinas moleculares irreductiblemente complejas. Esas son solo unas pocas de las dificultades básicas que confronta toda teoría de la evolución que propone solo procesos naturales indirectos. Esto nos lo plantea Dembski en su libro. En cuanto a las mutaciones y alteraciones genéticas, las modificaciones genéticas por selección artificial requieren intencionalidad y ser realizadas por agentes inteligentes, ¿cierto? Sabemos que una cosa es la selección natural, la que explicó Darwin, otra es la selección artificial. Nosotros podemos hacer selección artificial, de hecho lo hacemos con los perros, creando nuevas razas de perros, pero no dejan de ser perros. Fíjense que a la fecha no hemos logrado hacer una especie distinta que no sea perro. Siguen siendo perros, ¿cierto? Y aunque se dice que el perro viene del lobo, son especies distintas, comparten, digamos, varias características en común, pero tendríamos que demostrar que podemos generar una especie distinta para poder hablar de macroevolución. Las modificaciones genéticas por selección artificial requieren intencionalidad, tiene que haber alguien detrás haciéndolas, como en efecto sucede cuando se modifican vegetales, cuando se modifican, por ejemplo, estas razas de perros. Bueno, ¿dónde están las miles de especies intermedias requeridas? ¿Son estas evidencias de macroevolución? Encontramos que se han descrito varias especies intermedias. Tenemos en este caso 8 especies intermedias que se han descrito como las que son transiciones entre una especie y otra y se presentan pues ampliamente como evolución. Veamos la primera, el Ambulocetus. Es un fósil transicional del Cenozoico que se presenta como evidencia de evolución de las ballenas a partir de mamíferos terrestres. Se cree que vivió hace 50 o 48 millones de años.
El Archaeopteryx, que ya mencionábamos en una de las críticas, se presume que es un género extinto de aves primitivas con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Se piensa que vivió hace unos 150 millones de años. El Tiktaalik parece ser una especie intermedia entre los peces y animales terrestres. Parece que vivió hace aproximadamente 375 millones de años. Pakicetus parece que vivió hace 55.8 a 40.4 millones de años. El Rhodocetus parece que vivió hace entre 46 y 47 millones de años. El Dorudón parece que vivió entre 41 a 33 millones de años atrás. El Homerix se presume que fue la especie intermedia del hipopótamo. Entonces, todas estas especies intermedias que se presentan, deberíamos encontrar muchas más de ellas y muchas más que nos muestren el paso entre una especie y otra. ¿Y por qué no aparecen? ¿Por qué aparecen escasas estas especies? ¿Será que fueron unas mutaciones dentro de la misma especie que se presentaron de especies que ya existían, pero que murieron y no pudieron perpetuarse en el tiempo? Esas todavía son preguntas para las cuales no tenemos respuesta. En cuanto a las mutaciones, encontramos que se comprueban el día a día que son siempre negativas, no encontramos mutaciones positivas. La teoría darwinista presupone que las mutaciones por lo regular siempre van a ser funcionales. Y lo que encontramos es lo contrario. Por ejemplo, encontramos cuando hay una alteración genética, encontramos deformaciones, por ejemplo, los trastornos de neurodesarrollo, enfermedades físicas y o mentales, como por ejemplo esquizofrenia, por ejemplo, bipolaridad, etcétera. Todas estas se pueden presentar por alteraciones genéticas que pueden darse allí, ¿cierto? El síndrome de Down, etcétera. Tenemos en la comunidad científica, ya para llegar a las críticas actuales que se le hace a la teoría de la evolución, tenemos una serie de científicos en esta página que ustedes la pueden consultar, descentfromdarwin.org. Esta página está en inglés y en otros idiomas, como por ejemplo el español, donde ustedes pueden encontrar, acá en la traducción al español, una disensión científica sobre el darwinismo. Dicen estos autores, somos escépticos acerca de las afirmaciones de que las mutaciones aleatorias y la selección natural puedan explicar la complejidad de la vida. Debe fomentarse un cuidadoso examen de la evidencia en favor de la teoría darwinista. Y en esa página ustedes van a encontrar que hay un texto en PDF de 27 hojas que se va nutriendo cada vez más, donde más de 1000 científicos alrededor del mundo han firmado este documento diciendo que disienten de la teoría darwinista, porque, como les digo, no logra explicar por mecanismos de mutación y selección natural la complejidad de la vida. Tenemos también a Bradley Monton, que es un famoso profesor de filosofía que es ateo y partidario del diseño inteligente, que ya lo vamos a estudiar en los siguientes videos, que tiene un libro que se llama Seeking God in Science, un ateo defendiendo el diseño inteligente. Muy interesante porque pareciera que hablar de diseño inteligente es hablar entonces de un Dios o hablar de religión, y fíjense que tenemos un ateo justamente que no cree en la existencia de Dios, que es partidario de la teoría científica del diseño inteligente, que, como les digo, ya vamos a definir en los próximos videos. Bueno, sobre las críticas, entonces, la sociedad de Royal Society hizo un evento en 2016 que se llama New Trends in Evolutionary Biology, Biological, Philosophical and Social Science Perspectives, un evento muy importante que se realizó en 2016 donde estaban conversando, debatiendo sobre qué iban a hacer con la teoría de la evolución, porque no estaba dando respuestas, porque tenía muchas críticas y muchos problemas complejos que no estaba permitiendo explicar y que se necesitaba entonces reformularla y repensarla. Este evento se hizo en noviembre 7 de 2016 y terminó en noviembre 9 de 2016. ¿Por qué era tan importante la reunión de la Royal Society? En pocas palabras, en esta página encuentran ustedes entonces la explicación. Resumiendo, ¿cuáles son los asuntos principales de debate actual que se dio en ese evento? Estamos hablando de 2016, muy reciente en nuestro tiempo. Serias dudas sobre el supuesto poder creativo del mecanismo de mutación y selección natural.
Complejidad fenotípica, el origen de los ojos, oídos, planos corporales, es decir, las características anatómicas y estructurales de las criaturas vivientes. Novedad fenotípica, es decir, el origen de las nuevas formas a lo largo de la historia de la vida. Por ejemplo, la radiación de mamíferos hace unos 66 millones de años, en las que las principales órdenes de mamíferos como cetáceos, murciélagos, carnívoros, entran en el registro fósil, o incluso más dramáticamente la explosión cámbrica, con la mayoría de los planes de cuerpos de animales que aparecen más o menos sin antecedentes y finalmente formas no graduales o modos de transición donde ven discontinuidades abruptas en el registro fósil entre diferentes tipos. No se resuelve la cuestión del origen de la información necesaria para generar novedad, lo que les hablaba del origen de la inteligencia, del origen de la información. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo video con este tema. ¿Qué nos queda entonces en medio?